Buenos días, nosotros somos el equipo 13 y nosotros vamos a hablarles sobre el ISSSTE y sobre los recursos y servicios que este provee. Antes que nada voy a empezar diciendo que pues el ISSSTE es una institución que se sabe que desde hace muchos años no ha tenido como un equilibrio estable, o sea, siempre ha tenido más bajas que altas, perdón, pero esto se dio a conocer por muchas más personas con la llegada del COVID, porque pues se dieron cuenta de que no proveían los servicios con los que debería de proveer, y pues esto provocó que la inconformidad de muchas personas, y pues se dieron cuenta, como ya lo mencioné, de que estas bajas eran muy frecuentes, pero como lo vuelvo a decir, no es algo que esta institución sea actualmente. Esta institución lleva con muchas bajas desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, y en la llegada del COVID se dieron cuenta porque dieron cuenta que se ofrecieron un fondo de como de 140,000 millones de pesos a la institución, y ese fondo bien podría haberse usado para completar la compra de 80,000 camas para las instituciones, pero pues no se usaron, había falta de camas hospitalarias. También con ese fondo pudieron haberse financiado los tratamientos del cáncer de mama durante como de 6 meses, pero pues tampoco se hizo. O sea, ¿y dónde se fue ese fondo? Muchos dicen que se fue como a empresas fantasmas porque descubrieron que se hicieron muchas cuentas, se hicieron facturas de muchas cuentas de empresas que pues no existen. O sea, entonces ahí con la llegada del COVID, lo vuelvo a repetir, es con la que muchas más personas entendieron que la insuficiencia de esta institución lleva ya mucho tiempo. Y pues bueno, ahora empezando, los integrantes y con introducción. El Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es una institución mexicana encargada de brindar servicios de seguridad social a los trabajadores y a las familias de los trabajadores, o sea, a los derechohabientes, no a todas las personas. Ofrece una amplia gama de servicios, entre comillas, porque pues no las ofrece, incluyendo atención médica, prestaciones económicas, pensiones y programas de bienestar para los empleados. A pesar de su importancia, el ISSSTE ha enfrentado diversos problemas a lo largo de los años, como lo vuelvo a repetir. Como ya lo había mencionado, que diga, uno de los principales desafíos es la saturación de atención médica, lo que ha llevado a largas esperas y dificultades para acceder a los servicios de manera oportuna, y pues además la falta de recursos y la infraestructura ilimitada. Pues los orígenes. Primero que nada, los orígenes llevan a que antes el ISSSTE primero se daba por la Ley General de Pensiones Civiles. Antes el ISSSTE era la que ofrecía las pensiones, era la Ley General de Pensiones Civiles de 1925, pero esta no tuvo florecimiento y tuvo inconformidad por los derechohabientes, porque hagan en cuenta que solamente cubría 4 tipos de pensiones, y el ISSSTE ofrece más de 20 servicios y pensiones. Entonces, y aquí nada más ofrecía 4 tipos de pensiones, no ofrecía, por ejemplo, de que si te pasaba algo durante el trabajo, pues ya no podías hacer nada porque no te ofrecían nada. Solamente te daban dinero si te pensionabas por retiro, inhabilitación, invalidez, muerte o retiro forzoso. No te daban lo que ahora ya te cubren, de que pues por si en los riesgos del trabajo, etc. Y pues además se concedían préstamos personales y crédito hipotecario, pero pues a comparación de lo que planteaba el ISSSTE, de todos los servicios que ofrecía el ISSSTE, pues no tiene comparación. Por eso esta Ley General de Pensiones Civiles decayó. Por lo que en 1959 se funda el ISSSTE, 30 de diciembre, durante el sexenio de Adolfo López Mateo, porque por el artículo 123 constitucional, que es toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleo, la organización social del trabajo conforme a la ley. Y pues ya los orígenes del ISSSTE se da en la reforma de 1960. Entonces, a los inicios del ISSSTE, aseguró casi 130,000 trabajadores, 12,000 pensionistas y 346,000 familiares, lo que da un total de 488,000 derechohabientes.
Bueno, aquí está una tabla de las cuotas y aportaciones del ISSSTE de los trabajadores activos. Sí, estas eran las primeras servicios con los que daba dinero el ISSSTE, pues. Primero eran las enfermedades y maternidad. Las dependencias y organizaciones se les aportaba un 6.75%, mientras que a los trabajadores se le quitaba el 2.75%. Por jubilación y retiro a los trabajadores se le quitaba el 3.50% y también a las dependencias. El ahorro en retiro, riesgos de trabajo y vivienda nomás se le quitaba a las dependencias y a los trabajadores no. Y los préstamos personales, prestaciones sociales y administración, pues está la comparación de lo que se le quitaba a cada uno. El total de las dependencias ofrecían para todos estos servicios el 19.75%, mientras que los trabajadores el 8%. Esto era a los inicios y nada más era, o sea, cada quien en su casa. Lo que ofrecía. En 1983 se publicó una nueva ley donde se mejoraba la organización administrativa, o sea que en 1983 se publicó una nueva ley del ISSSTE donde se mejoraba la organización administrativa de estas que había, se agregaron más en la reforma de 1983, donde se agregaron seguro de cesantía en edad avanzada que sustituyó al de vejez. Se agregó el de medicina preventiva, servicios jubilados y pensionados, servicios turísticos, servicios funerarios, préstamos a mediano plazo y servicios de atención infantil. Incrementó la cuota de financiamiento del seguro. Ya ven que aquí a los trabajadores se les quitaba el 8% de lo que ganaban, y ahora se les quitaba el 9.5% del sueldo básico, mientras que a las dependencias se les quitaba el 19.75%, pero ahora a esa se disminuyó el 0.25%, o sea, a los trabajadores les quitaron más y a las dependencias y organizaciones les quitaban menos. En el ISSSTE, un amplio espectro sindical que en el ámbito federal pueden agruparse en 3 grandes bloques: la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado, la Federación Democrática de Servidores Públicos y los sindicatos no federales. Actualmente, pues, los órganos del gobierno del ISSSTE son estos de acá. Y, bueno, entrando a lo que es la reforma de la ley del ISSSTE. Teniendo como antecedente los diagnósticos previos en 2004, se crea esta reforma para presentar la propuesta conceptual de la reforma del ISSSTE, que contenía las siguientes líneas de acción. Tenía de salud, pensiones y otras prestaciones. En salud, pues prácticamente aquí dice que se tenía que adoptar un nuevo financiamiento para que se cubrieran mejor los recursos que el ISSSTE ofrecía, pero pues prácticamente no se cubrió. Las pensiones, pues que los jubilados y pensionados deberían seguir manteniendo sus derechos como pensionados y recibir lo que se tenía que recibir de parte de las dependencias y de su propio sueldo básico. Y pues otras prestaciones, se crean el FOBISSTE, que pues era el Fondo para la Vivienda, y generar una autonomía de fondos de préstamos personales y servicios sociales y culturales para garantizar la sostenibilidad en largo plazo. Ahora bien, volviendo a las problemáticas del ISSSTE, ningún incremento de aportaciones tuvo lugar a lo largo de la historia del ISSSTE. O sea, como si ya vieron en las tablas pasadas, de que acá las dependencias eran del 19.75%, pero se disminuyó el 0.25%, o sea, disminuyó la aportación, no aumentó. Por eso dice que ningún incremento tuvo el ISSSTE a lo largo de la historia, solamente tuvo incremento por parte de los trabajadores. Esto originó la insuficiencia de los ingresos destinados a cubrir las crecientes obligaciones contraídas por el ISSSTE. Entonces, dio un lugar a un desequilibrio en lo que se tenía que ofrecer a los derechohabientes. El Fondo de Pensiones y la transición demográfica. Bueno, los cambios en el perfil demográfico y epidemiológico de los derechohabientes provocó que hubiera una esperanza de vida de 77 años. Antes la esperanza de vida era de 65 años. ¿Qué problemática tiene eso? Bueno,
Bueno, al ISSSTE lo beneficiaba que las personas se murieran a los 65 años, porque pues el fondo de pensión, las pensiones, por ejemplo, te retirabas a los 60 años y fallecías a los 65 años, o sea, la pensión se daba durante 5 años y pues eso le convenía al fondo del ISSSTE que solamente diera una pequeña parte de lo que tú habías acumulado. Mientras que para 2007 el incremento de vida subió a 77 años. Entonces te retirabas entre los 60, 62 años y fallecías a los 77. O sea, era un lapso más grande de tiempo en el que se entregaba la pensión. O sea, lo que disminuía el incremento de ingresos para el ISSSTE, generando, como ya dije, una insuficiencia en las aportaciones de lo que se suponía que se daba el ISSSTE. El fondo no bastó para cubrir la nómina de pensiones, pues para mantener la suficiencia se requerían las aportaciones de 14.3 trabajadores en activo, porque en 1975 los trabajadores por un pensionado era 16.2, mientras que en 2007 por un pensionado era de 3.7, o sea, bajó mucho. Entonces, esa situación solo se cumplió entre 1974 y 1985. Pongámoslo así, que entre estos años el ISSSTE sí cumplía con lo que inicialmente había dicho, pues, o sea, sí cumplía que iba a abastecer todos los servicios que tenían que tener los derechohabientes, pero de ahí para allá el desequilibrio, o sea, ese abasto se disminuyó muy radicalmente. Entonces ahí entran lo que, pues, las problemáticas, y también el ISSSTE también se vio debilitado, obviamente, por los diferentes regímenes que entraban, pues no muchos sabían manejar la organización de esta institución. Eso también fue otra problemática. Aquí, miren, el Fondo de Pensiones, Ingresos y Gastos. En 2002, el total de ingresos fue de 10.397 y el total de gastos era de 25,000 pesos, o sea, era mucho lo que era muy poco lo que ingresaba para lo que se gastaba. Y en 2006 era mayor, mira, acá es de 2,000 y acá es de 48,000. La cantidad era muy grande. ¿Y de dónde iban a sacar este dinero para cubrir lo que se perdió? El Fondo Médico en la transición epidemiológica. Antes denominado Fondo de Salud, este Fondo Médico administra los recursos para proveer los seguros de enfermedades y maternidad, medicina preventiva y los servicios de rehabilitación. Esto en 1997 tuvo una déficit que comprometió la calidad y suficiencia de oportunidad de sus servicios en un acelerado incremento de costos de la atención médica, problemática que tuvo principales causas: el proceso de envejecimiento y el cambio en el perfil epidemiológico de la población. Bueno, en el proceso de envejecimiento, como lo dije anteriormente, primero las personas fallecían a los 65 años promedio, y después en 2007 la calidad de vida aumentó. Entonces el proceso de envejecimiento para esta institución tuvo problemática porque no les convenía que las personas envejecieran a una mayor edad, porque provocaban que, pues, estas personas, aparte de las pensiones, aparte de los años que les tenían que dar de pensión, estas personas contraían enfermedades crónicas, y los tratamientos para cubrir, o sea, el dinero que se debía de usar para los tratamientos de sus enfermedades, pues no se daba, porque pues no había fondos para sustentarlo. Entonces, ese envejecimiento de la población trajo consigo una demanda de atención médica mayor para enfermedades crónico-degenerativas, como ya los dije, y que requieren tratamientos más costosos y prolongados. Aparte de, porque pues el ISSSTE tenía que cubrir esos tratamientos costosos, y aparte de eso, la pensión, o sea, era mucho dinero que se tenía que dar y no había, era el problema. Entonces la atención era muy insuficiente. Aquí a nivel nacional, si ven, era mayor que a nivel el nivel
de la edad de población del ISSSTE era mayor que la a nivel nacional. Y pues aquí están las principales causas por las que las personas mayores iban a cubrir sus tratamientos, pero pues no los cubrían bien de todo porque pues no se les daba la parte que les correspondía, porque no había ingresos. Acá está otro porcentaje del Fondo de Salud del ISSSTE, pues el total de ingresos se daba el total de 100%, pero de esos ingresos el total de gastos otra vez era mayor, todos era mayor, y en 2007 era aún mayor. Los resultados de la elección de los trabajadores. El 14 de noviembre de 2008 concluyó en todo el país un proceso para que los 2.072.500 trabajadores derechohabientes del instituto que se encontraban activos el 31 de marzo eligieran libremente el sistema de pensión de su preferencia. O sea que en 2008 se dio una ley para que los trabajadores pudieran ahí elegir libremente cómo se querían pensionar, si querían por cuentas individuales o un sistema de reparto, o sea, de reparto de vivienda y entrepensión, o cuentas individuales como el pensionista, que se cubría tu cuenta individual y pues el 37% mayor. El costo de reforma para las finanzas públicas tuvo lugar en 2 fondos. El artículo 28º transitorio de la ley estipula que el gobierno realizará una aportación extraordinaria de 2.000 millones de pesos para este fondo de préstamos personales, y para el fondo médico se iba a aportar la cantidad de 8.000 millones de pesos para el fortalecimiento y actualización de su infraestructura. La cobertura de la cuota social del gobierno federal para el Seguro Social del ISSSTE en 2008 fue del 57%, y a partir de lo que dio el gobierno federal fue de 57%, y a partir del 2011 esa cuota se sumó el 100%. Y aquí hay un comparativo de los ingresos y egresos del ISSSTE. El total de ingresos, pues acá están. Y para que vean que también el total de egresos de salida pues era mayor. En la de allá se mantuvo igual, pero en las demás era mayor siempre. Bueno, el pensionista se constituyó en la administración de los recursos del nuevo sistema de cuentas individuales. Como ya lo dije, muchas personas eligieron pensionarse por el pensionista para que este cubría las cuentas individuales. Otros se quedaron con los sistemas bipartitarios del ISSSTE. Este es un órgano desconcentrado que opera como cualquier administrador de fondos de retiro del sistema de ahorro para el retiro, pero sin fines de lucro. Pues si se opta por el sistema de cuentas individuales, o sea, por esta, la cuenta estará constituida por las siguientes 5 subcuentas: retiro, cesantía de edad avanzada, ahorro y solidario, aportaciones voluntarias, aportaciones complementarias al retiro y vivienda. Era lo que ofrecía pensionarse por el pensionista. Y en 2009 el pensionista administró 228.484 cuentas de los trabajadores. Y esto pues, los recursos de los trabajadores se encuentran invertidos mayoritariamente en instrumentos de deudas gubernamentales, el 89%, y en mayor proporción comparando con las afores privadas. Pues nada más de importancia del pensionista es que pues se creó para darle la opción al derechohabiente de que su pensión fuera administrada individualmente y no para ofrecerse para las otras pensiones. O sea, no se le quitaba de las otras pensiones, y aquí pues era el dinero que se guardaba para la persona solamente, sin que se quitara lo que a las otras personas se les quitaba cuando elegían pensionarse por cuenta bipartitaria. Y pues acá están algunas de las leyes del ISSSTE enfocándonos en el seguro de salud. Pues el artículo 27, bueno, pues todos los artículos del seguro de salud mencionan que pues el ISSSTE va a establecer un seguro que
que ofrezca la oportunidades y mejoras del seguro de salud. O sea que prácticamente pues los artículos no se cumplen con lo que establecen, porque dicen que van a diseñar, implementar y desarrollar programas de salud de atención, o sea, más mejoras en esta institución, de que los derechohabientes van a tener siempre los recursos, van a contar con todo lo que ofrece esta institución, pero pues no es cierto, porque se ha visto que siempre ha tenido bajas de las altas que ha tenido. Nunca ha tenido ninguna alta, siempre o ha estado constante o ha disminuido la forma en que el ISSSTE ha mejorado. Nunca ha tenido como un modelo de seguimiento derecho, siempre ha tenido desequilibrio, siempre ha tenido bajas, siempre ha tenido infraestructura mala, nunca ha tenido, las instalaciones ni siquiera han estado bien arregladas, siempre ha tenido como un debilitamiento, nunca han estado como en un estado para apoyar al derechohabiente, o sea, no comparte las características que siempre menciona el instituto. Y bueno, en el otro apartado también nos enfocamos en la atención médica preventiva. El instituto proporcionará servicios de atención médica preventiva tendientes a proteger la salud de los derechohabientes. También proteger la salud de los derechohabientes, pero pues ¿con qué dinero? Si siempre el dinero que se tenía para esos fondos, para cubrir esos fondos, nunca estaba, siempre había una decaída en los ingresos para el fondo médico, porque pues en 2001 fue una problemática el fondo médico, porque pues como ya dije, los factores que intervenían en eso eran los de envejecimiento, o sea, de que las personas envejecían tenían una calidad de vida más alta que con la que se inició el ISSSTE, lo que provocaba que el fondo médico quedara más defraudado, con menos abasto para cubrir las enfermedades que los derechohabientes, los tratamientos de las enfermedades de los derechohabientes, o sea, no las cubrían del todo, por lo que pues, la atención médica preventiva, o sea, los artículos que ofrecía este apartado no se daban. Y bueno, pues estos son, suponiendo que si se hubieran dado la atención médica preventiva conforme a los programas que autoriza el instituto, atendería el control de enfermedades prevenibles de vacunación, el control de enfermedades, educación para la salud, programas de combate a la drogadicción, salud reproductiva, planificación familiar, educación nutricional y salud mental y todas esas. Y pues estos son los servicios que actualmente tiene el ISSSTE, son todos los servicios. Seguros, pues todos estos seguros, préstamos personales, todos estos servicios sociales, prestaciones o servicios. Elegimos algunos para comentarlos en los apartados, pues el ISSSTE tiene como principal también abastecer los medicamentos y las recetas médicas emitidas por los derechohabientes, los que ocupan. Pero pues, bueno, en Sinaloa, aquí, las recetas fueron de 1.071.180 y los medicamentos fueron de 1.688.649. Bueno, en esto hacer énfasis de que los medicamentos, el abastecimiento de medicamentos siempre ha sido un problema porque nunca se tiene completo el abasto de estos. Siempre ha sido una problemática ir a la institución y no recibir el tratamiento por la falta de medicamentos. Y esto, pues, actualmente con el presidente que tenemos ahorita, que dice que para 2024 todas las instituciones van a estar abastecidas por medicamentos, pero pues ya estamos en 2023 y pues no todas las instituciones tienen medicamentos y menos esta. Porque para empezar, la instalación ni siquiera está bien abastecida, ni siquiera está bien administrada, de que pues sus instalaciones siempre han ido empeorando. Muchas personas se han quejado también de que no cuentan con
Sistemas de salubridad tampoco eficaz. Bueno, también urgencias reales y sentidas por entidad federativa, que hay una tabla comparando por todos los estados y los reales y sentidas. Ahí está la consulta externa, las secciones auxiliares de tratamiento de personas atendidas. Todo esto es actualmente del 2022, todas las tablas que... Sí. Bueno, las enfermedades no profesionales o no derivadas de riesgos. Con respecto a las licencias médicas o incapacidades de estas enfermedades, el artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado establece que el trabajador puede dejar de concurrir a sus labores justificándose con la presentación de su incapacidad expedida por el ISSSTE. O sea, aunque se incapacite o tenga un problema, tiene que acudir por el ISSSTE y este tiene que ser evaluado. No puede decir, me tengo algo que pedir el fondo que le toca. No, tiene que ser expedido por el ISSSTE. El ISSSTE tiene que manejar la situación y ver si es apto o no, o sea, si tiene la incapacidad o no. Eso también se mencionó ayer con el IMSS. La ley del ISSSTE menciona que es en su artículo 56 que serán considerados como riesgos de trabajo, pues accidentes, enfermedades que estén expuestos a los trabajadores de su ámbito laboral, lesión orgánica o perturbación funcional, aquellos que ocurran en el traslado de su domicilio de estancia infantil de sus hijos a su lugar de trabajo, viceversa. Son considerados de riesgo también las enfermedades señaladas por las leyes del trabajo. Y bueno, a partir de esto se va a medir si se merece, o sea, si se tiene que expedir, o sea, si se da la incapacidad o no a partir de estas leyes que dice esto. Y bueno, acá también están los auxiliares de diagnóstico, pues no se ve, pero acá lo único que, por lo más que iban las personas, eran por los laboratorios clínicos, y ya lo demás eran bueno, eran otras cosas, pero por lo que más iban era por laboratorios clínicos. Y pues las recetas en 2022, pues esto es en Sinaloa, me parece. Las recetas eran de 1.515.287 y medicamentos de 5.704.697. O sea, es una problemática también que no se tenga el recurso suficiente para abastecer los medicamentos que se ocupan, porque pues ¿cómo te consideras una institución funcional si no puedes abastecer ni siquiera medicamentos? Y pues los servicios hospitalarios, que en Sinaloa aquí se muestra, pero no se ve bien. Bueno, en conclusión, el ISSSTE, como ya mencioné al principio, es una institución que a lo largo de los años ha ido decayendo mucho, y más por el COVID-19, porque pues muchas personas se dieron cuenta que podían ir porque ocupaban algún tratamiento, pero pues no se lo otorgaban por el simple hecho de que no se tenían los fondos suficientes para cubrir la necesidad que ocupaban. Entonces el ISSSTE pues tuvo también en 2019 un quiebre de un desequilibrio en ese año muy fuerte, lo que provocó que estuviera en quiebra. Estas reformas buscan fortalecer la atención médica, garantizar la sostenibilidad financiera del instituto y brindar mejores servicios a los trabajadores. El ISSSTE sí tiene buenas pautas, o sea, sí tiene una buena visualización de para lo que fue creado. Sí tiene buenas reformas, sí garantiza muchas cosas, pero el problema es que no se cumple. Por eso es que los trabajadores y los derechohabientes que siempre quedan inconformes con lo que el ISSSTE provee. Pero como es algo que con las personas se pensionan, pues no, tampoco es como que vaya a decaer de un día para otro, porque también ofrece
pues las pensiones, pero en el ámbito médico tiene muchas problemáticas porque pues los fondos nunca no son suficientes para cubrir los trámites, los medicamentos, los tratamientos, la infraestructura, o sea, no cumple, a pesar de lo que dice, no se cumple en el ámbito del fondo médico, porque en las pensiones no es que se cumpla tanto, pero sí una determinada cantidad sí se da. Pues las reformas también incluyen medidas para agilizar los trámites y mejorar la calidad de los servicios de salud, así como aumentar la cobertura y la eficiencia de la entrega de pensiones y otros beneficios. O sea, las pensiones sí se entregan cuando la persona se tiene que pensionar, o sea, porque si no, ahí va a haber otro, pues, ¿cómo decirlo? Pues otra baja, o sea, va a debilitar más el ISSSTE de que no se cumplan con todos los servicios y mejoras que ofrezca. También es importante que destacar que estas reformas son resultado de un proceso de análisis y diálogo de diferentes sectores, incluyendo al gobierno, los sindicatos y los usuarios del ISSSTE. Es fundamental garantizar que los cambios se traduzcan a una mejora en la calidad de servicios y salud y en la protección de los derechos de los afiliados. Para que se cumpla todo esto, pues más que nada es importante que los fondos sí se vayan a los fondos que corresponden de los derechohabientes, porque como lo dije al principio, durante el COVID se vieron que muchos fondos fueron llevados a cuentas ilícitas, no se dieron para lo que se debería, no se sustentó para lo que se debería de sustentar, porque pues para el fondo mencioné que era de 140,000 millones lo que se había dado para el ISSSTE, y de esos 140,000 millones no se dio ni siquiera para los tratamientos que se podrían cubrir de como de 6 meses. O sea, la problemática en sí del ISSSTE es que tiene más gastos de los ingresos que recibe. Y pues ya, eso es todo de mi parte.